se está haciendo realidad el temor de Biden. La potencia del norte está perdiendo influencia en Centroamérica y para revertir esta situación, ha reforzado el papel de sus mejores armas para mantener el control de la región, las ONGs. Desde hace décadas, Washington ha utilizado a muchas de esas organizaciones no gubernamentales para expandir su democracia por el resto del mundo y promover a través de acciones injerencistas, informes parcializados y financiamiento a opositores que los países que se aíslen de su órbita regresen a ella. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. El uso de organizaciones no gubernamentales para promover y originar cambios a favor de la potencia del norte es una historia de larga data, en la que el modus operandi es casi siempre el mismo en los distintos escenarios de la élite política y económica estadounidense decida. Es el cuento del lobo con piel de oveja, pues las ONGs aparecen como las salvadoras de los países tercermundistas en lo que su mandato altruista los ayudará a salir de la pobreza. Defender los derechos humanos, impulsar la educación y el fortalecimiento de la democracia, así como realizar acciones para enfrentar el cambio climático y los desastres naturales. Esos son los principales temas con los que las organizaciones de Washington intentan, según el canal Telesur, cumplir la labor casi mesiánica de expandir su democracia por el resto del mundo y hacer que la intervención en los asuntos propios de cada estado pase inadvertida. El ejemplo más reciente lo tenemos en el informe de la ONG Human Rights Watch, el cual señala que al menos 4 países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, se registraron abusos de los derechos humanos. Por ejemplo, el gobierno nicaragüense presenta el mismo discurso trillado con Daniel Ortega y su gestión, e incluye que ha cancelado personerías jurídicas a más de 60 organismos no gubernamentales. Ciertamente es así. Sin embargo, con apenas buscar superficialmente cuáles son estas organizaciones y quiénes las financian, la mayoría tienen benefactores comunes como USAID y la NET, esas que abren camino a la desestabilización del orden político y de la autonomía de las naciones. Un artículo del canal Telesur muestra cómo estas organizaciones fueron financiadas también por gobiernos extranjeros y tergiversaron sistemáticamente los abusos contra los derechos humanos, inventando injusticias por parte de las autoridades y ocultando innumerables acciones por parte de los activistas violentos de la oposición. Según el columnista Stephen Sefton, el gobierno estadounidense se ha centrado en la consolidación de un bloque opositor nicaragüense a partir de la explotación de la figura de la sociedad civil, basada principalmente en ONGs locales, en la que excluye a las principales organizaciones sindicales y campesinas del país y al numeroso movimiento cooperativo. Por su parte, Nayib Bukele ha sido uno de los gobernantes que le ha plantado cara a la Casa Blanca por el financiamiento millonario a varias ONGs del país centroamericano, para, a través de la USAID, abordar presuntamente las causas migratorias. Ante ese anuncio, Bukele preguntó en su perfil en Twitter: ¿qué diría el gobierno de Estados Unidos si El Salvador financiara a su oposición política? Porque eso es lo que hace esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe. De igual forma, ante las marchas en protesta a su gestión presidencial, Bukele asegura que los contribuyentes estadounidenses deben saber que su gobierno está usando su dinero para financiar movimientos comunistas contra un gobierno democráticamente electo y con un índice de aprobación del 90%. Precisamente para hacer frente a ese financiamiento, a iniciativa de Bukele, fue presentado el proyecto de ley de agentes extranjeros, el cual establecería un régimen jurídico a personas naturales o jurídicas
nacionales o foráneas, cuyas actividades dentro del país sean financiadas por un extranjero. Ese anuncio obviamente hizo que la OEA, la propia Casa Blanca y varias ONGs de esa nación pusieran el grito en el cielo, ya que de aprobarse esta, según Cristian Guevara, líder del partido Nuevas Ideas, por primera vez se va a transparentar el origen, destino y ejecución de los fondos millonarios que ingresan esos organismos. Uno de los señalamientos del informe de Human Rights Watch a Salvador es que, supuestamente, desde 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa debilitaron gravemente el sistema de contrapesos democráticos, a partir de que eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, subraya el informe. Una crítica algo irrisoria, si se tiene en cuenta que en la potencia del norte, ese supuesto paradigma mundial de la separación de poderes no sea más que un mito, dada la complicidad entre estos, a partir de la misma relación entre el judicial y el político. Sobre este tema, la investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Dalia González, resalta que la Corte Suprema de ese país, más que el organismo independiente que se dice ser, es un poder a la sombra que responde a múltiples intereses incluidos los corporativos, y es un actor clave en el panorama político estadounidense. Silvia María Romero, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, explica que supuestamente las ONGs no tienen ningún vínculo con lo público y son autómatas. Sin embargo, si vemos cómo operan, notamos que no existe tal autonomía o autarquía por el financiamiento de donde provienen los fondos que las auspician. Si bien aclara la analista que no son todas, ella cuestiona que, al ser financiadas por entes de otros estados, en este caso Estados Unidos, queda la duda de qué tipo de autonomía se habla, o si responden a intereses vinculados a quienes las financian. Romero reflexiona que la estrategia del Departamento de Estado se basa en defensa, desarrollo y diplomacia, una especie de estrategia armada para operar con el poder blando, de manera que no necesitan intervenir militarmente, sino lograr que los países se conviertan en aliados. ¿Cómo convertirlos en aliados? Pues promoviendo a gobiernos que respondan a los intereses estadounidenses y socavando la gestión, a través de informes como el mismo Human Rights Watch, de líderes progresistas que se alejan del patrón servil hacia la Casa Blanca. El diario cubano Graham reseña que tanto la NET como la USAID han sido los principales brazos económicos de la política injerencista de Washington, ONGs y fundaciones que se disfrazan con nombres de valores muy loables como democracia o libertad, pero que tienen como finalidad desestabilizar a los gobiernos que no se alinean con las políticas de la potencia del norte. Por ejemplo, la NET, en su sitio web divulgó que en 2020 brindaron un apoyo fundamental para promover la democracia en los países bajo los regímenes más autoritarios, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ampliaron los programas anticorrupción de medios digitales y derechos humanos en el llamado Triángulo del Norte, o sea, El Salvador, Honduras y Guatemala. Una lista publicada por la NET enumera el monto que le fue entregado a ONGs y fundaciones para intervenir en Cuba durante 2020, con altas cifras que pueden llegar hasta los $650,000, mientras que el sitio Cuba Money Project reveló que la USAID entregó a finales de septiembre de 2021 más de $6 millones para proyectos subversivos de un total de 18 millones que puede destinar hasta 2023 para estos fines. La longeva doctrina Destino Manifiesto de la Potencia del Norte demuestra sus históricos intereses por expandirse y creerse destinados por la divina providencia, dueños del continente. Ante esa filosofía, los pueblos americanos no pueden cederle ni un tantico al imperialismo de Washington, o estarían comprometiendo su soberanía. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias.
El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.